Comienza a andar, comienza a caminar el proceso constituyente que va a ser recibido por el Senado ya en un proyecto de ley que de hecho está tramitándose en la Cámara, y de eso vamos a estar comentando junto al senador Álvaro Elizalde. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, senador? Muy bien. Contento, me imagino, que ya vayan dando, de que hayan cosas que se hayan postulado, que se postularon en la oposición, como los escaños reservados, los 2/3, o más bien la mitad y mitad, la paridad de género, en este proceso constituyente que deberíamos tenerlo pronto acá en el Senado. Bueno, en primer lugar, yo estoy esperanzado que efectivamente este proceso constituyente, democrático, pueda hacerse realidad. Llevamos muchas décadas señalando que la Constitución chilena es una camisa de fuerza, concebida e impuesta por la fuerza en dictadura como para generar una democracia protegida. ¿Protegida de quién? Del pueblo, un absurdo. Y que sin duda ha generado problemas para que muchas leyes, muchas iniciativas con carácter social se hagan realidad y que son declaradas inconstitucionales. Eso se va a acabar con la nueva Constitución. Pero hemos señalado que es imprescindible que este proceso se desarrolle con un alto nivel de participación y representatividad. Y para eso nos parece fundamental que se establezca que la Convención Constitucional, que equivale a la Asamblea Constituyente, tenga carácter paritario, que existan escaños reservados para pueblos indígenas y que además los independientes puedan competir en igualdad de condiciones, entre otras iniciativas. No estamos del todo claros que estas normas finalmente se puedan aprobar, porque los partidos de gobierno hasta ahora se han opuesto a estas propuestas, pero ya llegó la hora de la verdad. Tendrán que pronunciarse en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado al respecto. En caso que estas propuestas no sean aprobadas, de todas maneras nosotros vamos a insistir. No vamos a renunciar a nuestra pretensión, nuestra aspiración, que este sea un proceso participativo. Y por tanto repondremos todas las iniciativas necesarias para que el proceso se desarrolle con un fuerte carácter democrático y que la Convención Constitucional sea un espejo respecto a lo que es la sociedad chilena y por tanto sea un digno representante al momento de elaborar una nueva Constitución. Para insistir, hay un plazo hasta el 25 de junio porque se pueden ingresar otras reformas a la misma ley, ¿no? Sí, efectivamente, hay un plazo en que se puede modificar la forma en la cual se elige la Convención Constitucional. Nos parece imprescindible además generar conciencia respecto de la importancia que este proceso se desarrolle de manera muy participativa. Es la primera vez que una Constitución en nuestra historia se va a elaborar con participación ciudadana. Ya el plebiscito de entrada es un hito fundamental en abril. Y además la gente va a poder elegir entre dos mecanismos, la convención mixta o la convención constitucional, que es la que nosotros estamos apoyando. Y respecto de la convención constitucional, nos parece imprescindible establecer estas formas de participación que garanticen su representatividad. Respecto del plebiscito, como usted lo dice, es fundamental. También hay ciertos plazos que cumplir. Usted lo ha dicho, ya llegó la hora de la verdad. Estamos con tiempo agotado. Me imagino el CERVEL también tiene que hacer su trabajo de cara al 26 de abril, entonces esto tiene que despacharse el Congreso pronto. Sí, efectivamente. El plebiscito se propone para el 26 de abril. No obstante, existen plazos previos que hay que cumplir para que el plebiscito se pueda desarrollar en esa fecha. Y por eso es imprescindible que el proyecto de reforma constitucional esté promulgado el 28 y publicado el 28 de diciembre. Porque así ya existe la certeza y el tiempo suficiente para que se pueda organizar el evento electoral que se va a desarrollar en abril. Por eso es fundamental que esta semana el Congreso Nacional despache, es decir, apruebe este proyecto de reforma constitucional. Senador, otro de los temas que también tiene que ver con reforma y también tiene que ver con una de las consecuencias del estallido, tiene que ver con cómo se financian muchos de los temas que la gente ha salido a protestar a la calle. También hay una idea de hacer una nueva reforma tributaria, de recaudar, digamos, dinero de una mejor manera para que así se pueda financiar lo que el Estado no tiene en estos momentos. Bueno, efectivamente, el malestar ciudadano es expresión de profundas carencias que existen en el ámbito social. Y por tanto se requiere de un Estado que tenga capacidad para dar respuesta a estas demandas. Ello implica una reestructuración de lo que es nuestro sistema tributario. Chile tiene una pésima distribución de la riqueza, de las más injustas del mundo. Hay otros países que tienen distribución de la riqueza antes de impuestos tan mala como la chilena. Pero después de impuestos son países muy justos. ¿Por qué? Porque los impuestos tienen un carácter progresivo. Efectivamente, los que ganan más y tienen más contribuyen más y de esa forma se financia el gasto social en beneficio de la gran mayoría de las personas. Eso no ocurre en nuestro país. Y por eso le hemos señalado al gobierno que junto con la aprobación de la reforma tributaria, que fue completamente cambiada, el gobierno planteaba bajarle más de 800 millones de dólares a los que más tienen, ahora se aumenta en 2.000 millones de dólares la recaudación,
pero además nos parece que es necesario revisar todas las franquicias, todos los beneficios tributarios que existen en la actualidad. Y efectivamente aquellos que son de carácter regresivo, simplemente eliminarlos, porque eso va a permitir recaudar de quienes tienen más, de quienes ganan más, y financiar de esa forma el gasto social. Que es un debate que también debería darse, digamos, en las proximidades del tiempo acá en el Senado. Otro de los debates que ha estado, y que no sé cuál es su opinión respecto de la actuación del gobierno de esto, es también ir a los proyectos de seguridad, de tratar de tal vez castigar con mayor dureza a quienes, por ejemplo, saquean o cometen una barricada. Muchos han hablado del que baila pasa, y se ha puesto urgencia, incluso en algunos casos discusión inmediata. Eso podría generar cierta confusión, o cómo se ve desde el punto de vista que tenemos un sistema judicial, un poder judicial independiente, que tiene las atribuciones y tiene el Código Penal a la mano para poder llevar a cabo esas investigaciones y brinda certeza respecto de eso. Bueno, yo creo que el gobierno ha cometido un error al creer y pretender hacer creer a los chilenos que lo que hemos enfrentado en estas semanas es solo un problema de orden público. Aquí se requiere dar una respuesta a la demanda social. Lo hemos señalado, respecto obviamente de la violencia, la condenamos de manera enérgica. Y quienes cometen saqueo obviamente le hacen un enorme daño a las personas. Y por eso se ha planteado una modificación de la legislación en ese ámbito específico. Pero de contrabando se ha pretendido criminalizar la protesta social. Y esa es una mala señal y no es una forma de resolver la crisis que está enfrentando actualmente el país. Y por eso le hemos señalado al gobierno que, lejos de promover el populismo penal, aquí lo que se requiere primero es modernización de las policías, sobre todo para que actúen en el marco del Estado de Derecho y sin violar los derechos humanos. En segundo lugar, modernización del sistema de inteligencia para defender la democracia, porque es inaceptable que no se esclarezca quienes han participado en estos hechos tan violentos y que hasta el día de hoy sean muy pocos los que están siendo formalizados por las investigaciones que se llevan a cabo. Y por cierto, que no se confunda lo que es la legítima protesta social a través de formas de represión. Le dijimos al gobierno desde el primer día que la policía tenía que concentrarse en detener a quienes estaban cometiendo delitos, pero debía cesar, debía dejar de reprimir a las protestas pacíficas. Y lamentablemente la gestión gubernamental ha sido desastrosa, por lo demás con violación a los derechos humanos, como lo indican todos los informes de los organismos internacionales, y generando lo contrario de lo que debe ser la labor de un gobierno, no una sensación de gobierno, sino que más bien una sensación de desgobierno. Más allá del juicio político que tuvimos la semana pasada al exministro del Interior, Andrés Chadwick, también podrían abrirse escenarios penales a lo mejor para autoridades de gobierno considerando estos hechos, considerando que ayer se conoció un estudio informó respecto de que el carro lanzaguas contenía soda cáustica, o sea, prácticamente se habla de armas químicas. ¿Podría tal vez abrirse la posibilidad de que intervenga una corte internacional en estos temas? Bueno, aquí hay que distinguir. Las responsabilidades penales tendrán que determinarlas los tribunales de justicia. Efectivamente existen tratados que Chile ha firmado en materia de derechos humanos y que establecen competencias de tribunales internacionales, pero en la medida que los tribunales nacionales no hagan su trabajo. Así que nosotros esperamos que las investigaciones que se están llevando a cabo den resultado, se establezca la responsabilidad y se sancione a aquellos que han violado los derechos humanos y han actuado al margen o en contra del ordenamiento jurídico. Pero existen además las responsabilidades políticas y obviamente que el gobierno ha tenido una enorme responsabilidad por la serie de decisiones desastrosas, desacertadas que ha adoptado y que lejos de resolver la crisis la han profundizado. Y por eso el Senado de la República hizo valer en particular la responsabilidad política del exministro Chadwick, que le tocó dirigir la política de orden público durante los primeros días de las manifestaciones y no adoptó ninguna medida para evitar que se violaran los derechos humanos en nuestro país. Respecto a la actuación del actual ministro Blumel, ¿cómo lo ve? Porque algunas estadísticas han aumentado, los heridos también. Puede que al cabo de este proceso también tenga una responsabilidad. Lo hemos señalado, a propósito también de la renuncia del subsecretario Uvilla, porque es así insostenible que permaneciera en el cargo con todos los informes internacionales en materia de derechos humanos. Nosotros esperamos que el cambio de autoridades se traduzca en un cambio de política, que el gobierno efectivamente haga su trabajo, que las autoridades realicen todo lo que está a su alcance para garantizar que la fuerza pública actúa en el marco del Estado de Derecho y con respeto irrestricto a los derechos humanos. Y lamentablemente el gobierno ha actuado de manera tardía, ha escuchado poco. Le dijimos hace mucho tiempo que ordenara el cese en el uso de balines. No lo hizo oportunamente. Finalmente tuvo que reconocer que los balines ni siquiera tenían la composición ni cumplían con las especificaciones técnicas bajo las cuales habían sido adquiridos por la policía. Hubo un estudio en la Universidad de Chile que incluso fue desmentido y posteriormente fue reconocido en su veracidad.
Así que nosotros creemos que en ese sentido el gobierno ha actuado de manera tardía, con falta de voluntad real para poner límites en el marco del Estado de Derecho al actuar de la fuerza pública, porque eso es además una señal que contribuiría a restablecer el orden público, porque si la policía actúa en el marco del Estado de Derecho, cuenta con una enorme legitimidad para actuar. Por el contrario, cuando se producen las violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas, existe un cuestionamiento del conjunto de la sociedad y eso debilita finalmente el actuar de las policías. Senador, bueno, un diciembre noticioso, probablemente vamos a tener un 2020 histórico. Le agradecemos por haber conversado de estos temas tan relevantes para el país por estos días junto a nosotros. Bueno, muchas gracias. El senador Álvaro Elizalde, conversación con TV Senado, que usted podrá volver a revisar, por cierto, en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde puede también ir mirando todos estos diálogos que hemos sostenido durante estas últimas jornadas. Muchas gracias por su sintonía.